Bienvenidos, amados hermanos. El Ministerio Latinoamericano Misionero presenta su programa, Así está escrito. Hemos desarrollado este programa con el exclusivo propósito de promover el avance de la predicación del Evangelio a través de la Fundación de Iglesias en América Latina. Nos complacemos en presentar una predicación más con el pastor y misionero Buenerges Morán. Dios le bendiga, amable oyente. Una vez más nos encontramos ya en el inicio de nuestro programa el día de hoy. Saludos a usted y a su familia. Qué bueno es que podamos compartir este tiempo de ameno estudio, de interesante estudio. Espero que el estudio en el día de hoy sea de gran bendición para su vida. Como recordará, estamos meditando en la epístola de San Pablo a los Romanos. Decíamos en nuestro programa anterior que los capítulos 9 al 11 forman una sola unidad, y que los capítulos del 9 al 11 nos hablan de la nación de Israel. Para entender el problema judío, decíamos en programas anteriores, tenemos que meditar en que los israelitas son el pueblo escogido de Dios, y que esto no es negociable. Esto es una verdad. Es algo inmovible, porque es la promesa de Dios. También decíamos que a los judíos se les había prometido que ellos iban a gozar del glorioso reino bajo el Mesías. Ahora, pero los judíos rechazaron el Cristo. Decíamos que para entender la mente judía tenemos que pensar como pensaban los judíos del Antiguo Testamento. Y es que al estudiar las Escrituras, es importante que notemos que esta presente era de la Iglesia no fue revelada en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, el judío del Antiguo Testamento miraba hacia el futuro distante y veía la cima de una montaña, que era la venida del Mesías. Él podía ver que lo que estaba por acontecer era la venida del Mesías. Y lo que seguía después de la venida del Mesías, para ellos era la gran edad del reino. No se daban cuenta de que lo que estaba viendo en realidad era la cima de dos montañas, pero que hay un valle en medio. Entre la venida de Cristo y la segunda venida de Cristo y luego el reino, hay toda una era que he llamado la era de la Iglesia, la edad de la Iglesia. Pero los judíos no podían ver este tiempo. Consideremos algunos pasajes del Antiguo Testamento que nos ilustran esto. Vaya conmigo a Isaías capítulo 9, versos 6 al 7. Nos dice ahí la palabra del Señor. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Como notará, el versículo 6 habla del nacimiento del Mesías. Y el versículo 7 inmediatamente nos habla de su reino. Pero no encontramos ningún indicio de lo que hay entre estos dos eventos, separados por cientos de años, que es la era de la Iglesia. En Miqueas capítulo 5, versículo 2 nos dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña, para estar entre las familias de la tierra, entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Hermanos míos, el Mesías tenía que nacer en Belén. El Mesías tiene que gobernar en Israel. Pero como sabemos, solo se ha cumplido lo relacionado a su primera venida.
Otro de los pasajes interesantes de notar es Isaías, capítulo 61, versículo 1 y 2. Nos dice ahí el Señor: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Note que Isaías está hablando del Mesías, pero está hablando cientos de años antes. Y él está diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, y a vendar a los quebrantados de corazón, y publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Cuando ya el Cristo estaba en la tierra, entrando en el templo, él pidió el libro y él leyó. Y él leyó de sí mismo. Podemos ver en San Lucas capítulo 4, verso 18. Nos dice la palabra de Dios en San Lucas: el Espíritu del Señor está sobre mí. Note que ahora está leyendo Jesucristo. Ahora ya no es una figura, ahora verdaderamente el Hijo de Dios está leyendo ahí lo que en el rollo está escrito de él. El Espíritu del Señor, dice él, está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y luego nuestro Señor Jesús se detiene y ya nos sigue leyendo. El Señor Jesús sabía, estimado oyente, dónde detener la lectura, porque él sabía cuál parte de este pasaje se cumpliría en su primera venida. Todo lo relacionado al día del juicio espera su segunda venida. Podemos ver Zacarías capítulo 9, versículo 9 y 10, que nos dicen: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. Y hablará paz a las naciones. Y ahí prosigue la lectura. Hermanos, ¿cuál parte de esta profecía se cumplió en la primera venida del Señor? Muchas veces cuando leemos las profecías, encontramos que parte de la profecía tiene un cumplimiento próximo, pero hay un cumplimiento todavía en el futuro. Vaya conmigo a San Mateo capítulo 21, verso 4 y 5. Nos dice ahí la palabra de Dios: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decida la hija de Sión. Aquí está citando la profecía escrita por Zacarías, cuando dijo: decida la hija de Sión. He aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¿Qué parte de esta profecía tiene que esperar un cumplimiento futuro? Pues como vemos, hermanos míos, esto se cumplió. Ahí en San Lucas capítulo 1, verso 31 al 33, nos dice: ahora concebirás en tu vientre. Está hablando el ángel a María. Y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás, dice el ángel, su nombre Jesús. Hablando de Jesús, será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.
Hermanos, esta profecía del Nuevo Testamento es similar a las profecías del Antiguo Testamento, que hemos mencionado ya. Ahora, en la parte relativa a su primera venida, encontramos que gran parte de la profecía ha sido cumplida, y una parte tiene que esperar un cumplimiento futuro hasta su segunda venida. Ahora bien, cuando el judío del Antiguo Testamento leía su Biblia, leía las Escrituras, él solo podía ver una venida. Hoy estamos viviendo, hermano mío y hermana mía, en el periodo entre las dos venidas de Cristo, durante el cual Él está edificando su iglesia. Lo encontramos en San Mateo, capítulo 16, verso 18. Claramente el Señor dice, y yo también te digo, hablando a Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Precisamente el Señor está haciendo esto el día de hoy, durante el cual Él está tomando de entre todas las naciones de la tierra un pueblo para su nombre. En Hechos capítulo 15, verso 14, vaya conmigo a la Escritura. Podemos leer ahí la palabra de Dios diciéndonos: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Escuche, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Hermanos míos, cuando leemos nuestra Biblia el día de hoy, cuando usted y yo leemos nuestra Biblia, tenemos la ventaja de estar más capacitados para poder ver mejor dos venidas distintas de Cristo. Una que ya está en la historia, una que ya sucedió, y la otra que aún está en el futuro. Y es que, hermano mío, no tenemos que olvidar que el Cristo que una vez vino, Él volverá nuevamente. Cristo volverá a la tierra. El Rey volverá a la tierra. Con todo esto, hermanos míos, en mente, entremos en el estudio de Romanos, en el capítulo 9. Vaya conmigo a Romanos capítulo 9 y versículo 1. Podemos leer ahí el apóstol Pablo diciéndonos: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Lo que yo estoy diciendo es una clara verdad, dice el apóstol, no miento, verdad digo en Cristo. El Espíritu Santo me da testimonio de que esto es así. Recordemos que en el capítulo 8, Pablo escribió de la gloriosa protección y seguridad de todos aquellos que están en Cristo. Nos gozamos estudiando Romanos capítulo 8. Estamos en Cristo, tenemos una gloriosa protección, una gloriosa seguridad y un glorioso futuro. Pero ahora en el capítulo 9, encontramos al apóstol muy preocupado por la mayoría de los israelitas que no están en Cristo. Verdad digo, dice él, no miento. Con estas palabras, Pablo está preparando a sus oyentes para lo que va a decir luego. Es que lo que está por decir es tan increíble que él tiene que asegurar a sus lectores que realmente está diciendo la verdad. Verdad digo, no miento. Pablo les deja muy en claro que está diciendo una gran verdad, al decirlo de tres maneras. Verdad digo en Cristo, no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Y es que, hermano, si Pablo estuviera mintiendo, el Espíritu Santo le hubiera reprendido y le hubiera convencido a su conciencia, y su conciencia no lo habría dejado en paz. Pero él dice: lo que yo estoy diciendo es la verdad. Ahora en Romanos capítulo 9, verso 2, el apóstol dice esa gran verdad. Que tengo, dice él, gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Una tristeza y un dolor continuo.
constante. Hermanos, aquí tenemos la pesadumbre del apóstol Pablo. Él está verdaderamente acongojado, pero podemos ver también el Espíritu de Dios en Pablo. Tal como Jeremías, el que fue llamado el profeta llorón, quebrantando su corazón, podemos ver que no solamente es el apóstol Pablo, pero es Dios mismo quebrantado en el corazón de Pablo. Es el Espíritu de Dios. En Romanos capítulo 9, versículo 3, el apóstol pasa a decir: porque deseara yo mismo ser anatema. Él está diciendo: yo deseara ser condenado yo mismo, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Está hablando de todos sus compatriotas. Hermanos, esta es una increíble e importante declaración del apóstol. La palabra anatema, como ya lo hemos meditado en otros programas, es una palabra muy fuerte. Significa maldito. Significa condenado, algo apartado y destinado a la destrucción, algo dedicado a la ruina y a la perdición, separado de Dios. El mismo uso de la palabra la encontramos en otros versículos. Por ejemplo, la encontramos en Gálatas capítulo 1, verso 8 y 9. Nos dice ahí la palabra de Dios: mas si aún nosotros, hablando el apóstol, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica, si osa predicar algo diferente, un mensaje diferente, os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Allí encontramos la palabra. Y luego en 1 Corintios capítulo 16, versículo 22. El que no amare al Señor, dice Pablo, el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema, el Señor viene. De manera que esta es una palabra tremenda, es una palabra muy fuerte. El apóstol dice: deseara yo mismo ser anatema. Pablo estaba diciendo que él deseaba ser aniquilado, maldecido para siempre, separado de Cristo y destinado a la destrucción, con tal de que Israel, sus compatriotas, pudieran ser salvos. Y es que el amor y la preocupación que Pablo tenía por Israel estaba más allá de cualquier clase de amor humano. Por eso hemos dicho, era nada menos que el amor de Cristo en Pablo. Lo que Pablo deseaba poder hacer y no podía hacer, como ya lo vamos a ver, es lo que Cristo no solo deseó hacer, sino que hizo en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo dejó el cielo y fue realmente al infierno, en el sentido de estar separado de Dios y ser castigado por Dios. Fue hecho maldición por nosotros, dice la Escritura. Segunda a los Corintios 8:9 nos aclara esto. Nos dice ahí la palabra de Dios: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y una vez más, Gálatas 3, versículo 13. Dice el apóstol: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Quizás nos cuesta creer esto, pero él fue separado de Dios. En Mateo 27:46 nos dice la palabra del Señor: estando Cristo en la cruz, ya había sido crucificado. Y dice que cerca de la hora novena,
Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermano mío y hermana mía, escuche esto. El Cristo fue literalmente castigado en la cruz en nuestro lugar. Él llevó nuestros pecados. Él sufrió nuestros dolores. Con razón Isaías dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y es que, hermano mío, todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hermano, tenemos verdaderamente algo por qué dar gracias a Dios. Algo que jamás podemos pagar. El Cristo murió en nuestro lugar. Él hizo todo esto para que nosotros pudiésemos ser salvos. Esto es en verdad amor. Y volviendo al apóstol Pablo, la única manera en que Pablo podía hacer semejante declaración que él hizo es porque su corazón estaba lleno del amor de Cristo. Precisamente del amor que causó que Cristo fuera anatema para que nosotros fuéramos salvos. Sabemos, hermano mío, de que Pablo no podía ni pudo cumplir su deseo, aunque fue dicho con toda sinceridad y verdad, pero él no pudo cumplirlo. En primer lugar, él no puede ser separado de Dios. Él está seguro en Cristo. Esto no le compete a él. Hay muchas cosas que todavía vamos a meditar bajo este punto. Pero nuestro tiempo se ha terminado. Hermano mío, quiero invitarle para que juntos continuemos estudiando la bendita palabra de Dios, así como está escrito. Hasta pronto. Dios le bendiga ricamente. Amable oyente, estando conscientes de que nos encontramos viviendo en un tiempo de gran apostasía y rechazo a la bendita palabra de Dios, como ministerio tenemos el objetivo de no solo predicar el Evangelio, sino también el de ser utilizados por nuestro Salvador para establecer nuevas congregaciones con sana doctrina en América Latina. Le invitamos a que se nos una en esta ardua pero necesaria tarea. Puede participar con nosotros orando fielmente cada día para que Dios nos fortalezca y provea para cada una de las necesidades del ministerio. También puede apoyarnos con su generoso aporte económico. Para esto, por favor, escríbanos a nuestro correo electrónico p.radio@ministeriomlm.org. Si necesita más información, visite nuestra página web en la siguiente dirección: www.ministeriomlm.org.